Muchas gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora por Acento TV. Nos honra con su visita este día don Luis Abinader, líder del Partido Revolucionario Moderno, la principal organización de la oposición en la República Dominicana. Bienvenido, don Luis. Muchas gracias, Gustavo. Muy contento de estar aquí con ustedes, en Acento TV. Muchas gracias. Es la segunda vez, porque nuestra. Estuve en la campaña también aquí presente. Ay, cada vez que usted quiera. Esta Gracias. es su casa. Bueno, me gustaría que empecemos pasando brevemente un balance a la situación que existe respecto al bloque de partidos opositores, del cual el PRM es una parte fundamental, y usted también, frente a la posición del partido oficialista en el diálogo para tratar de que se integre una Junta Central Electoral de consenso. Mira, realmente estamos haciendo este ejercicio, estamos haciendo este gran esfuerzo, Gustavo, porque eso es lo que le conviene al país. El país necesita paz, el país necesita tranquilidad. Lo que menos necesita el país es unos árbitros electorales cuestionados, como estuvieron en el pasado certamen electoral, y nosotros estar en esta situación de intranquilidad y también de interrogantes si van a hacer lo correcto, si no van a hacer lo correcto. Toda la oposición se ha unido, pero no solamente la oposición, toda la sociedad de la República Dominicana, la sociedad civil completa, incluyendo las asociaciones empresariales, religiosas, obreras, para pedir una Junta Central Electoral, los miembros de la Junta y los miembros del Tribunal Superior Electoral, personas verdaderamente independientes, apartidistas, que no tengan compromiso con los partidos políticos. Y eso es lo que nosotros perseguimos en ese sentido. Y esperamos que el gobierno, y especialmente el presidente de la República, que debería de ser el más interesado en este puente que nosotros le estamos tendiendo para hacer un gran pacto político que le lleve tranquilidad a la familia dominicana y a la sociedad dominicana. De parte del litoral del gobierno, y específicamente el ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ramón Peralta, ha dicho que eso no puede ser, que ustedes lo que quieren es que se viole la Constitución, porque el presidente no puede de ninguna manera intervenir en las decisiones de otros poderes y que esa atribución de elegir a los miembros de la Junta le corresponde exclusivamente al Senado. Pero él mismo anunció hace, me parece que fue antes del 16 de agosto, que habían llegado a un acuerdo para el bufete del Congreso, que había un año le tocaba a uno, un año le tocaba al otro y un año le tocaba. Entonces eso no es, ahí no había injerencia. No hubo injerencia cuando modificaron la Constitución para tener esta Constitución que se pudiese reelegir el presidente Medina. Mira, eso es un argumento tan vacío. Es un argumento tan absurdo que no merece ni siquiera cuestionamiento. Aquí lo que se anda buscando es un consenso. Como siempre se ha buscado consenso en el tema de la Junta Central Electoral. O sea, y yo creo que, repito, al que más le conviene es al presidente de la República. ¿Por qué le conviene más al presidente? Porque eso llevaría tranquilidad a la República Dominicana. Gobernabilidad. Gobernabilidad al país. Si no, si tenemos una Junta que sea cuestionada, vamos a durar 4 años en cuestionamiento. Además, este pacto político podría llevar a otros pactos, como es el pacto fiscal, al pacto eléctrico, y que también a un gran pacto sobre la seguridad del país, que también lo ameritan las circunstancias. Pero Gustavo, no entiendo, o sea, por qué el presidente de la República y el PLD no quieren abrir esta puerta de entendimiento con la oposición. Si el partido de gobierno accede y se pone de acuerdo con la oposición en estos puntos, porque no es solo la Junta, sino también está la ley de partidos y la reforma a la ley electoral, ¿ustedes estarían de acuerdo ulteriormente en participar de otros consensos como lo que se requiere? Estamos de acuerdo, o sea, si se quiere es gobernabilidad y se quiere realmente que nosotros participemos y podamos situaciones que en el futuro, y no en el futuro muy lejano, vendrán de manera muy difícil para el país. Nosotros estamos dispuestos a participar en otros pactos si llegamos a este pacto político. ¿Qué le ha dicho Monseñor Agripino Núñez Collado? ¿Ha habido algo nuevo en lo que él ha conversado? Me imagino que ha estado en su labor de mediador conversando con las dos partes. ¿Qué le ha dicho? Que nosotros nos reunimos ayer con él, que no tenemos ningún conocimiento de nada nuevo y sencillamente le explicamos que queremos volver, que queremos hacer un diálogo, porque no es volver a diálogo, no hubo diálogo,
porque en la agenda no se incluyó Hubo esa intento. parte. Hubo un intento de diálogo y estaban discutiendo la agenda de ese diálogo, pero no se llegó realmente a dialogar. No. Además de esa coincidencia coyuntural que ustedes han tenido, los partidos de la oposición, que la gente la ha saludado muy bien, qué Sí. bueno que se pongan de acuerdo en esta Claro. parte. ¿Ustedes también tienen en agenda otros temas sobre los cuales trabajarían de común acuerdo? Mira, ahí hay partidos que tienen ideas muy distintas sobre algunos aspectos del país, pero nos hemos puesto de acuerdo en un aspecto fundamental que es la democracia dominicana, que es defender la democracia, que hayan instituciones fuertes. Ojalá nosotros que podamos echar a un lado algunas diferencias que tenemos en algunos aspectos y nosotros sobre lo fundamental. Yo creo que nos podemos poner y seguir de acuerdo para actuar a favor del interés nacional, que es nuestro único objetivo. El PRM, al margen de esto, ¿cómo están ustedes trabajando? Porque ustedes salieron al ruedo en una institución política que estaba en formación, vamos a decir. Así es. ¿Cómo han estado trabajando para construir ese partido nuevo? El PRM está en una situación de ahora va a ser un gran relanzamiento a favor del fortalecer sus propias estructuras y también de modernizarse, consolidarse y crecer. Y eso ya en las próximas semanas empezamos un plan en ese sentido. ¿Ya tienen personas comisionadas para eso? Con esa tarea? Hace ya mucho tiempo que hay comisiones trabajando en diferentes órdenes para nosotros ya socializar, discutir con los diferentes organismos a los diferentes niveles, entonces que es el primer proceso que viene para unas 2 semanas y después entonces empezar con el plan a trabajar, que sería de, como dije, de consolidar, crecer y modernizar nuestro partido. En el caso del Congreso Nacional, ustedes tienen una presencia para hacer un partido nuevo importante. ¿Cómo están trabajando ustedes con sus legisladores? ¿Hay una línea partidaria? ¿Hay reuniones de trabajo y de seguimiento? Toda la semana. Toda la semana la dirección ejecutiva se reúne con el vocero del Senado y con el vocero de la Cámara de Diputados. Nadie trabaja a la libre. No, nadie trabaja a la libre. Tiene que obedecer a las líneas. Bueno, a la libre en el sentido de los lineamientos importantes sí. del partido, los aspectos fundamentales que se puedan tratar en el Congreso. Y allá está el vocero de la Cámara de Diputados, que es Alfredo Pacheco, y Santiago Zorrilla del Senado, que todos los lunes van a nuestras reuniones de la dirección ejecutiva y acatan las líneas del partido. El PRM... Una muestra de eso es en el día de hoy, jueves, que fueron al Congreso, todos, y les depositaron, bueno, al Senado específicamente, y le depositaron a los senadores lo que piensa la oposición que debe de pasar y nuestras recomendaciones en relación con la Junta Central Electoral. Bien. ¿Y ustedes piensan que el PLD va a ceder finalmente? Pero es que nosotros no queremos que el PLD ceda. Ellos no es un asunto de ceder o no, Gustavo, es un asunto que los árbitros que van se discutan y sean personas verdaderamente independientes. Si ellos son un partido tan poderoso, si son tan populares, por eso es lo que más le conviene a ellos. Cuando yo le digo ceder es porque mucha de su gente del PLD se empeña en decir eso no corresponde a nosotros. Pero eso no es cierto, porque eso no es cierto que les corresponde. Siempre el Congreso ha sido discutido siempre la Junta Central Electoral ha sido discutido en el Congreso y en el liderazgo. Pero además, fíjense, en un lenguaje figurado, Gustavo, ¿tú te imaginas en un juego aquí, Licey Águila, que los umpires salgan del dogado del Licey? Se armaría un lío en el estadio. Bueno, entonces, en el lenguaje figurado es lo mismo. No puede ser que los umpires salgan del dogado de un partido político. Y nosotros creo que, y yo repito, que el más interesado en este consenso se le está tendiendo un puente, se le está abriendo una gran oportunidad de entenderse con la oposición. Entonces, ¿y qué más necesita un presidente? Yo la verdad que no logro comprender. Usted no entiende eso. Don Luis, el gobierno ha anunciado ya, por lo menos a grosso modo, el contenido del presupuesto para el año 2017. ¿Usted ha visto más o menos en detalle lo que ha propuesto el gobierno? No, nosotros ahora, porque apenas fue hace 2 días, que me parece que fue el martes o ayer, que presentaron el presupuesto. El miércoles ayer, el presupuesto de manera formal. He visto solamente que se ha incrementado el presupuesto básicamente por un incremento de las fuentes de ingresos de deuda,
o algo sumamente perjudicial para el país, pero todavía no hemos hecho una evaluación pormenorizada de cada uno de los renglones del presupuesto, que lo vamos a analizar y ya en los próximos días, conjuntamente con la Comisión Económica del PRM, dar nuestra opinión. Bueno, pero que ustedes vienen observando, y usted es economista, ¿cómo usted mira el panorama del país en un futuro inmediato y quizás a más a largo plazo? Porque vemos que todos los años hay incrementos de la deuda y ese servicio ya es muy pesado, se está utilizando prácticamente la mitad del presupuesto nacional. Si la mitad de los ingresos tributarios. De los ingresos tributarios para el pago de la deuda. ¿Usted piensa que eso es sostenible? Totalmente insostenible. El modelo económico ¿Qué podría actual, ocurrir? Bueno, fíjate lo que pasa. En la actualidad, el 22%, casi el 21 punto algo, de los ingresos tributarios se destinan al pago de intereses. Solo intereses. Solo intereses. Y alrededor de un 45%, o sea, el doble de los intereses al servicio de la deuda. Pero vamos a decir, la deuda tú la podrías, como se dice popularmente, reengancharla. Lo que tú no puedes, tú lo que tienes que pagar los intereses. Entonces tú tienes esos intereses que el año que viene, bueno, que eso es en este año, para el presupuesto del próximo año va a ser un 25%. Pero ya este año se está incrementando en casi 3.000 millones, 2.800 millones de dólares de bonos soberanos, según el presupuesto que han presentado. Sí. Entonces, que eso es nueva deuda. Pues evidentemente, Gustavo, que el año que el servicio de la deuda crece. En el servicio de la deuda en el 2018, pues la proyección es que puede crecer casi a un 27% y en el 2019 puede crecer a un 30%. Eso es verdaderamente insostenible. Para que tú y los amigos que nos ven y que nos escuchan tengan una idea, cualquier pago de intereses mayor de un 15% de los ingresos tributarios, o sea que se destine más de un 15% de los ingresos tributarios al pago de los intereses, ya está en esa economía tiene un peligro de shock de la deuda. ¿Y aquí estamos en más? No, aquí estamos casi en un 22%, pero con toda la proyección, o sea, el año que viene en el presupuesto que ellos enviaron es un 25%, y para las proyecciones están que para el 2019 sea un 30%. O sea que eso es verdaderamente insostenible. De alarma, una señal de alarma. No, una señal de alarma, Gustavo. Y eso tiene dos tipos de ajustes. O lo hacen por el ajuste del gasto público, que tendría una contracción. Constreñimiento del gobierno. Lo hacen por un ajuste de un aumento de los impuestos, pero yo no sé de dónde van a sacar para aumentar. Yo creo que aumentan los impuestos y la mejor reforma tributaria, que sería lo contrario, disminuir las tasas y aumentar las bases, eso te podría representar, en el mejor de los casos, te podría representar unos 55 mil millones de pesos. Insuficiente todavía. Que no es ni la mitad de lo que se necesita. Y por el otro lado, lo que podría venir también, que está pasando con una restricción del dólar, sería un ajuste por la vía monetaria, que sería un deslizamiento de la tasa del dólar, y eso crearía una gran devaluación, una devaluación, y eso crearía una inflación en nuestro país. O sea, la contracción por la vía fiscal lo que te va a traer una reducción del crecimiento económico, más desempleo, y por el otro lado te trae inflación. El gobierno insiste en mostrar como logro que ha mantenido la estabilidad macroeconómica, incluso la tasa de cambio, no ha habido devaluaciones súbitas muy altas, y por otro lado dice también que ha creado empleos, que la economía ha crecido mucho. ¿Cómo se explica con ese problema de ese déficit que se arrastra? No, pero es que es muy fácil explicarlo. ¿Cómo? Parte de ese crecimiento es debido al endeudamiento de todos estos años. O sea, la mitad de ese crecimiento se debe al continuo endeudamiento. Es como si estuviéramos comiendo fiado. Claro, estás comiendo, tú tienes un vecino y tú ves el vecino que hace un anexo, tú tienes un vecino que se compra un carro, tú ves un vecino que se va de viaje, tú ves un vecino que tiene fiestas semanales y tú dices, pero qué bien está el vecino. Pero después a los años, después tú ves el vecino que va al banco a quitarle la casa. Y eso es lo mismo que está pasando en nuestro país. Pero es lo peor. Nosotros estamos, en la parte financiera, nosotros lo que estamos es viendo un esquema Ponzi. No sé si tú... Sí, obviamente, pero ese esquema Ponzi, estamos tomando deuda para pagar deuda.
Vamos a hacer un puntito aquí, don Luis, para sí, que entremos con más detalle en el próximo segmento sobre eso del sistema Ponzi en una economía de un Estado que es muy peligroso. muy peligroso. Gracias por continuar a partir de ahora. Seguimos con don Luis Abinader, líder del Partido Revolucionario Moderno, es candidato presidencial. Antes de ir, usted decía que el Estado, este gobierno, ha estado actuando en el manejo de la economía con una especie de esquema Ponzi, haciendo alusión al famoso Ponzi que hizo aquella triangulación y estafaba a las personas. Sí. Eso es como para espantarse. ¿Cómo opera eso? En el sentido de que en esos esquemas que inició o que se conoció con ese señor Ponzi, pero que posteriormente han habido muchos esquemas Ponzi. Bueno, aquí ha habido muchos. Aquí ha habido muchos en la institución. Es sencillamente para que los televidentes no entiendan, es tomar deuda para pagar deuda. Entonces lo que se hace es aumentar la deuda, aumentar los pasivos y después se convierte en una estafa a los aportantes cuando son instituciones financieras. Que entonces en el caso dejan a la gente sin su dinero. Aquí, correcto. ¿Quién podría ser el perdedor entonces? No, bueno, aquí el perdedor lo va a hacer el Estado Dominicano como quiera, porque se va a quedar con una deuda que va a tener que pagar de la banca y especialmente de los mercados financieros internacionales, va a tener que pagarlo. Nos estamos endeudando, Gustavo, es para pagar nominilla, para ese botín político con que se ha comportado el gobierno del PLD en repartir el Estado. De esa manera, es para eso que estamos tomando deuda. Entonces, si aquí no hay un gobierno responsable, que haga una reestructuración del presupuesto y que realmente pueda llevar llevar los recursos a donde realmente lo necesiten, estamos ante solamente Don Luis, queda un tiempo para que exista ese shock que vendrá en cualquier momento. Nos podemos ver enfrentados a una situación como Puerto Rico. Puerto Rico, Grecia y otros países también, Italia, España, con peores consecuencias porque aquellos tienen monedas duras. Está el euro, que pueden haber financiamiento, pueden tener financiamiento y llevar la deuda a más largo plazo, situación que no es el caso nuestro. O sea, nosotros no puede ser una situación de mucho peor para nosotros. Por eso, Gustavo, nosotros hemos advertido, le hemos recomendado, le hemos dicho al gobierno, incluso para hace un año, también para el presupuesto anterior, le mandamos una carta de cómo él podía hacer una reestructuración del presupuesto. Porque aparte de esto, tenemos un crecimiento en la economía que no está disminuyendo los niveles de pobreza de nuestro país. El gobierno dice que sí, que ha sacado casi 1 millón de personas de la pobreza. Muy bien, pero que discuta eso con los organismos internacionales que dicen que no. Que lo discuta con la CEPAL, que lo discuta con el Fondo Monetario, que lo discuta con el Banco Interamericano de Desarrollo, que dicen que no es cierto, que los niveles de pobreza se mantienen. Pero no eso, lo dice el secretario de Economía, el ministro de Economía, Isidoro. Bueno, creo que en acento leí una declaración de Isidoro. De él decía que no se reflejaba en el bienestar de la mayoría. En una mejoría de la calidad de la vida, más o menos en esos términos. Entonces lo dice el ministro de Economía. Y es la realidad. Isidoro, que por cierto que fue mi profesor, que es una persona muy, muy honesta y muy capaz, pues tú tienes que admitirlo obligatoriamente. Entonces, esa es la situación, es que aquí tiene que haber toda una reingeniería del Estado y que esa reingeniería del Estado te permita tener mucho mejor calidad del gasto público y tener un reordenamiento. Nosotros teníamos todo esto bien planificado. Nosotros íbamos a mandar la deuda a mayor plazo, disminuir los intereses. Una renegociación de la deuda. Disminuir los intereses, porque ese es otro problema. El averaje del promedio de nuestra deuda, o sea, con las diferentes tasas de interés, está a más de un 8%. Un 8 puntos algo. Si se renegocia a largo plazo, ¿a cuánto se puede disminuir? Podrían bajar 2 o 3 puntos, pero 2 o 3 puntos 4, estamos 5. hablando, sí, estamos hablando de 30, 40 mil, 50 mil millones de pesos. 30 mil millones de pesos más o menos, pero además también la carga, eso es en cuanto a la carga de intereses, pero la carga también de principal baja. Y también, o sea, estaríamos hablando posiblemente de ahorro del presupuesto 50 mil millones de pesos. Pero eso significaría también un ajuste en cuanto al gasto de no continuar
con el nivel de endeudamiento. Nuestro plan era mantener en términos absolutos los mismos niveles de endeudamiento, pagar los intereses, lograr en los 4 años tener un déficit, un superávit primario, o sea que podamos pagar los intereses con los propios ingresos tributarios, y ya la economía iba a bajar, los niveles de endeudamiento iban a bajar en términos relativos, porque tú ibas a mantener el mismo nivel de deuda, pero con el crecimiento de la economía iba a bajar en términos relativos, porque tú tampoco puedes venir con un choque de la deuda. Porque aquí hay otro tema que es bueno que la gente conozca. Miguel Seara, nuestro director de política pública del partido, escribió un artículo que decía que este era el único país que habían 3 padres de la patria, 2 vírgenes y 2 instituciones que tomaban deuda, que es el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Entonces, están falseando también los datos económicos porque le están diciendo a los organismos internacionales que la deuda del Banco Central no es deuda. ¿Y si eso no es deuda, y qué es? ¿Eso es deuda? Porque aquí también se inventan términos de que deuda cuasi fiscal. Eso no existe. Para no decir que una carga de eso deuda. Es deuda, Sí. o sea, esa es deuda, ese es el Banco Central de la República Dominicana. Entonces, que incluso hasta compite en la colocación de bonos con el Ministerio de Hacienda, que debería de ser el que tuviese la deuda. Entonces, cuando tú sumas la deuda del Banco Central con la deuda del Ministerio de Hacienda, te llega a un 50% del Producto Interno Bruto. Y hay muchos que te dicen, no, pero no hay ningún problema, porque en Japón es un 120. Pero tú sabes cuánto, Gustavo, es la deuda en términos de interés en Japón. ¿Cuánto? Menos de un 1%. Pero además una economía que tiene que no se puede comparar. 1/3 del PIB mundial. Por eso, pero no, sí. no tanto, pero no se puede. Bueno, con China ahora ha bajado, pero antes. Sí, pero es una economía muy importante. Pero aparte de eso, es una economía que tiene una presión fiscal posiblemente el doble que la nuestra. O sea, ellos recaudan el doble en relación con su economía que lo que nosotros recaudamos en relación con nuestra economía. Entonces tampoco tú puedes compararlo de esa manera, y con un interés tan bajo prácticamente no tiene costo la deuda como Estados Unidos, que también es sumamente bajo. Pero además una economía que es una gran exportadora, una maquinaria exportadora que compite en todos los mercados. Y no hablemos nosotros en términos de la educación de su gente y que no tiene las carencias que tiene esta sociedad. Que no tiene las carencias. Hay un asunto con eso, don Luis, que es como un círculo vicioso histórico. Regularmente, y más o menos esos planteamientos ustedes lo han estado haciendo de hacer más racional el uso de dinero en el Estado, de no incrementar los gastos corrientes, ¿no? Desde el empresariado también se hace esa propuesta, hay inquietud con eso, porque no vale que se recaude todo el dinero del mundo si luego se usa para gasto corriente. Sí es. Desde el Estado, en diversos gobiernos, y este ha sido uno de ellos, le suelen responder al empresariado, bueno, es que el Estado de alguna manera, el Estado dominicano opera de alguna manera como un sustituto hasta del sector privado, absorbiendo una porción de mano de obra que no tiene la capacidad para competir en el mercado privado, o no puede el sector privado absorber a ese sector de la población. Eso sin contar con la gente que reciba una ayuda directa en los planes sociales, que es la que se ha quedado más rezagada. ¿Cómo se podría resolver eso? Pero ese es el populismo más barato. Porque eso es insostenible. Si fuera así, entonces vamos a emitir dinero y vamos a darle a todo el mundo. No, pero ese es el populismo más barato. Lo que tiene que hacer el Estado. Pero hay una realidad. Si se lanza a la calle mucha de esa gente, ¿de qué va a vivir? Pero así no se va a hacer. O sea, lo que el Estado tiene que hacer es hacer una transferencia de empleos del sector público al sector privado. Primero, creando competencias en todo el sector laboral dominicano. Si tú creas competencias, si lo entrenas, pero además al mismo tiempo creando y incentivando a empresas para establecerse en diversas partes del país. Contrario a lo que se hace ahora, que lo que se hace, yo conozco muchísimas empresas internacionales que no vienen al país, primero por la extorsión, segundo por la falta de institucionalidad y seguridad jurídica. Aquí tenemos en cantidad de sitios doble título, Gustavo. ¿Y qué empresa con esa falta de institucionalidad? En los de títulos de propiedad. Sí. Entonces, aquí tú tienes que crear primero un Estado con una institucionalidad fuerte, con garantías. Y tú puedes, y tenemos las condiciones, y tenemos en muchos sectores una gran competitividad para que empresas internacionales se vayan estableciendo en diferentes sitios regionalmente para crear empleos.
Pero, y al mismo tiempo, los empleos del gobierno también tú tienes que aumentarle los salarios para que sean de calidad. Nosotros tenemos que hacer toda una reorientación y un traslado de empleados del sector público hacia el sector privado bien organizado. Eso va a requerir un gran pacto, un gran acuerdo entre el sector privado y el público. Por supuesto, que era lo primero que nosotros hubiésemos hecho de ser electo presidente de la República, un gran pacto de desarrollo nacional con todos los sectores. Eso es lo que había que hacer aquí. ¿No está contenido eso en la ley de estrategia nacional? No, la estrategia nacional es un enunciado de a dónde se supone que debemos de ir, pero sin ni siquiera decir así, cuál es el camino. Es poco específico. Es poco específico, es un enunciado, tal fecha debemos hacer esto y para esto debemos tener. Y si tú ves lo que dice para conseguir este nivel tenemos que invertir tanto en este ministerio y eso no se cumple. Es un enunciado como se incumplen una gran cantidad de las leyes dominicanas. Bueno, entonces así se podría hacer. Lo primero que había que hacer incluso es, aquí estamos incumpliendo todas las leyes, aquí se le está dando menos de un 4% a los ayuntamientos cuando habla de un 10%. Entonces, vamos, el primer pacto que tenemos que hacer nosotros aquí es para respetar la ley. Y hay una serie de rigideces también que tenemos en el presupuesto. Aquí se habla de un 2.5% por el Congreso. Eso es demasiado dinero. El Congreso no tiene que recibir eso. Eso no puede ser. No puede ser un Congreso tan costoso. Digo, y no se le da ese 2.5%. Sin embargo, a la justicia sí debería de dársele. Y no se le da. Y no se le da. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es ese gran pacto y decirle a la gente, mire señores, yo no puedo cumplir con estas leyes, con esta rigidez, porque si cumplo con esto, no habría dinero para esto, no habría dinero para aquello. Ahora hay aspectos que no aguantan más. Tú no puedes seguirle pagando a un policía 7,000 pesos, 8,000 pesos, porque la delincuencia nos va a seguir comiendo. Esa es la gran mentira nacional, que es una policía eficiente matándola de hambre. Exactamente. Así no puede ser. Entonces tiene que haber primero diciendo, mira, nosotros tenemos que tener calidad. Y cuando se le agrega calidad al gasto público es que tú vas a invertir en educación, en salud, en seguridad ciudadana y en las infraestructuras. En educación por lo menos se está invirtiendo el 4% del pero de manera muy eficiente como lo demuestra el informe de Educa de la semana pasada. Hay mucho que mejorar ahí. Sí, y además los resultados cuando tú los ves. Entonces, en esos 4 aspectos son los aspectos fundamentales para tú tener una calidad en la calidad del gasto público. Y en el caso incluso de las infraestructuras, hay ahora muchísimas herramientas modernas financieras para no tener que acudir a que el gobierno invierta. Por ejemplo, los puertos. Ya no hay que invertir en puertos, tú consigues sectores privados para que inviertan en puertos, lo mismo que con los aeropuertos. Con las concesiones. Lo mismo con carreteras también, claro, contrato que se defiende el interés nacional, no muchos leoninos como se han firmado aquí. Entonces, ya hay muchas maneras con las infraestructuras de involucrar al sector privado para el financiamiento, pero ya en las otras no, como es el caso de salud, de educación, hay aspectos que el Estado no puede renunciar a su participación. Don Luis, hay y mucho menos seguridad. Un asunto fundamental y gobiernos van y vienen y años van y vienen y no se resuelve. De hecho, el presente gobierno dijo que al cumplirse el primer cuatrienio estaría resuelto más o menos el asunto del déficit en nuestro sistema de electricidad. Se están construyendo una planta, hay un pacto eléctrico que se discute y parece ahora que se ha vuelto al principio. ¿Qué propuesta ustedes tienen para resolver eso? Porque eso es fundamental para el desarrollo. Mira, Gustavo, el gobierno, cuando tú mencionabas que tenían suerte con lo de Petrocaribe, ya Petrocaribe no tienen tanto suerte debido no, yo no decía exactamente con Petrocaribe, sino la situación de Venezuela que llevó a que Venezuela quisiera vender la deuda barata. Ah, bueno, en ese caso, pero también en muchos años durante el caso de Petrocaribe. Fue muy solidario. Fue muy solidario en ese aspecto y tuvo mucha suerte. Pero también no solamente ahí, sino en términos internacionales ha habido un escenario sumamente favorable en el gobierno. Petróleo bajo, tasa de interés baja. En el tema del turismo, debido al tema del terrorismo, pues no hay muchos lugares donde los europeos o los norteamericanos puedan ir a veranear, a vacacionar y están viniendo aquí. O sea, hay un escenario internacional, económico y social muy favorable para la República Dominicana. Ha estado estable y creciendo. Y lo peor de todo es que no nos estamos aprovechando de eso. Y uno de los escenarios internacionales es en el tema del combustible, que ha bajado el déficit debido a que ha bajado el petróleo. Pero tú sigues con las mismas ineficiencias, poniendo políticos en las direcciones, en EDESTE, y EDENORTE, y EDESUR, y en las demás empresas del Estado. Entonces tú de una sola CDE que hacía todo, regulación, generación, distribución y todo, ahora hay 13. Transmisión también. Transmisión, el manejo de la hidroeléctrica. Ahora mismo hay 13 instituciones.
¿Usted piensa que eso debe achicarse? Entonces, todo eso tiene que haber una reingeniería. El gobierno se ha planteado inclusive que desaparezca la CDEE como está ahora. Bueno, pero no es que el gobierno se ha planteado, que eso estaba en la ley de electricidad que se aprobó. Eso estaba en la ley de electricidad. Pero no se ha cumplido. Mira, Gustavo, para yo decirte, cuando el gobierno de Hipólito Mejía, yo estaba como miembro del consejo director de la CDE. Y yo me recuerdo que en el segundo consejo me llama César Sánchez y me dice, mira, se va a aprobar la ley de electricidad en unos meses. Y la ley de electricidad plantea que la sede va a desaparecer. Y entonces yo quería ver si este local, como la Universidad OIM está enfrente, a ver si a ustedes les interesa. Eso yo le dije, mira, nosotros tenemos un protocolo de hace muchos años de no hacer negocio con el gobierno y mucho menos con un gobierno del mismo partido. Así que búscate a otro que la compre. Eso fue en el año 2000 y estamos en el 2016. O sea, la ley planteaba que tenía que desaparecer la sede y se crea el ministerio, pero esto es un gobierno tan especial, que se crea el Ministerio de Energía y Minas y todavía está la Dirección de Minería. No, hay muchísimas cosas más. Don Luis, vamos a otra breve pausa y venimos de inmediato. Gracias por continuar. A partir de ahora seguimos con don Luis Abinader, líder del opositor Partido Revolucionario Moderno, economista también y empresario. Bueno, nuestra economía entonces, por las cosas que usted ha señalado, tiene muchísimos retos, pero al parecer desde el Estado no están vislumbrando las cosas así, porque presentan un panorama diciendo que la economía está bien, que está creciendo, que se han creado 500,000 empleos. En el ámbito internacional hay un aspecto que no se suele ver mucho. Hay unos ciclos siempre de la economía norteamericana, que es la que más influye en nosotros, de crecimiento y luego... que hasta bíblico es eso. Luego viene un periodo si se lee el Viejo Testamento con... Hemos tenido 8 años de crecimiento, no tan alto porque el presidente Obama encontró una crisis muy profunda. Ahora viene un cambio de gobierno en Estados Unidos. ¿Y si, por ejemplo, gana Donald Trump, un hombre que genera tanta incertidumbre en los mercados? ¿Qué podría pasar? Bueno, mira, la verdad que incertidumbre, y lo peor en una economía es la incertidumbre. Pero no solamente incertidumbre en el aspecto económico, sino también en el aspecto social y hasta militar. Yo te podría decir que si gana Donald Trump, el oro se va a ir a sus mayores niveles, porque cuando hay inseguridad internacional, la gente va y toma la moneda o la herramienta de intercambio más segura. Que resguarde el dinero. Que resguarde el dinero, que es el oro. Para yo decirte de manera rápida, yo creo que esos son de los riesgos que tiene nuestro país, situaciones así. Pero al mismo tiempo también, ¿cuánto tiempo va a durar esta amenaza terrorista en muchos de estos países? Que si se lleva la paz, si se tranquiliza, como es el caso de Turquía, por ejemplo, que compite en términos turísticos con el mercado europeo, ¿cómo va a variar esto? Y al mismo tiempo los retos que tenemos en Cuba, en términos turísticos. Ahora mismo se está recibiendo, en Cuba está recibiendo 5 veces más turistas norteamericanos que lo que recibía hace 3 años. Y eso va a continuar y eso nos va a afectar en términos de flujo el flujo turístico desde Estados Unidos. Pero como todo no siempre es malo, mientras eso pasa en Cuba, Cuba se encarece y nos ayuda en relación con el mercado turístico europeo y el mercado turístico canadiense, que es muy sensible en términos de los precios. Entonces, nosotros tenemos grandes retos, pero tenemos también grandes oportunidades. Yo veo cuando el presidente de la República, tenemos 4 años por hacer todo una... ¿cómo que le llaman lo del Valle de San Juan que quieren hacer? Quieren prácticamente, vamos a hablarlo en términos gerenciales, una reingeniería en cuanto a la producción del Valle de San Juan. Sí, con los invernaderos y todas las cosas. Bueno, es que el Valle de San Juan en términos de invernadero no es bueno para eso. Bueno, los invernaderos para productos de exportación deberían de estar entre 700 y 1200 metros de altura. Y el Valle de San Juan apenas está a 300 metros de altura. Lo que sí podría San Juan es en Vallejuelo, que está a 900 metros de altura, y eso estaba dentro de nuestro plan de gobierno, desarrollar, y el Vallejuelo es el doble de Rancho Arriba, en términos del valle de Rancho Arriba, que es el valle más rico en términos de invernadero. Nosotros teníamos planificado en esa zona de Vallejuelo una gran cantidad de invernaderos
y con la carretera que atraviesa Neiva y que llega hasta el puerto de Barahona, ahí vamos a establecer un puerto multimodal para turismo y para la exportación de esos invernaderos. Nada de eso se está haciendo, ni nada idea tampoco de eso. Pero en el caso de San Juan específicamente, para hacer toda una... cambiar todo el sistema agrícola, tú sabes que están los habichuelas, que cada vez hay más problemas y más situaciones, lo que manda es frutales, aguacates, limones. Entonces tenemos unas grandes oportunidades, grandes posibilidades de exportaciones de aguacates, de limones, en otros lugares también, no en el sur, pero en otros lugares también tenemos grandes oportunidades con el tema del cacao, y estamos hablando de la parte de agricultura. Esta isla también, y con la apertura del canal de Panamá, se necesitan grandes puertos de transbordo, que como centro logístico internacional, que tenemos condiciones excepcionales para crecer, tanto por nuestras leyes como por nuestra ubicación geográfica. O sea, tenemos esas oportunidades, podemos seguir desarrollándonos en temas turísticos, en el sector turístico. Tenemos oportunidades también en áreas de industrias de zona franca, donde hay un nivel alto de utilización de mano de obra. Por ejemplo, nosotros estamos viendo, por ejemplo, en Itabo, que exportan gran cantidad de productos médicos, y tú crees que van exportando los MRI o los SCAN. No, lo que están exportando son prótesis que necesita un nivel especializado, pero con una mano de obra también mayor que otros equipos que necesitan o requieren una tecnología muy especializada. O sea, nosotros tenemos nichos de la economía mundial que podemos desarrollarnos muy bien, pero para eso tenemos que identificarlo y tenemos que tener una posición mucho más activa desde el gobierno para identificarlo y apoyarlo. Yo, San Juan, el caso de Vallejuelo, el caso también del Valle de San Juan y la parte de las Matas Farfán, lo desarrollaría enormemente con frutales, con las exportaciones ahí y tener facilidad de transporte también hacia los puertos. Las zonas francas del interior, uno de los principales problemas de zona franca del interior es el tema de la electricidad, el costo de la electricidad, que sencillamente lo que habría que ponerla es a todas las empresas de zona franca que sean suficientes. No solamente autosuficientes, sino que puedan contratar al mercado directamente sí. Sin tener que ir por la distribuidora que le caigan 7 centavos, 8 centavos. Y también un sistema de transporte que, aunque mucha gente dice que no tiene factibilidad, es cierto que no tiene factibilidad como para parte del sector privado, pero si el sector privado hace la inversión como si hiciera una carretera, sí tendría factibilidad para la operación del sector privado, que es el tema del transporte ferroviario, como son las exportaciones en todo el país, que haya sistemas y líneas ferroviarias desde las zonas industriales hasta los puertos. Eso reduce de un 7% a un 3% el costo de transporte. Y cada % que tú reduces de costo significa más empleo, Gustavo, en esas localidades, que es lo que tiene que entender un gobierno. La finalidad de cualquier política económica tiene que ser la creación de empleo. El presidente expresó quejas sobre la situación de República Dominicana, aunque él habló de otros países, en los intercambios comerciales, habló de que no es justa la cosa, que los mercados, que los tratados comerciales deberían contemplar la situación de economía como esta. Hay quienes han respondido diciendo que, bueno, el problema no es el tratado, sino lo que hizo cada país para aprovecharlo. Porque hay países centroamericanos, por ejemplo Nicaragua, que aunque no tiene una relación tan amistosa con Estados Unidos como nosotros, ha aprovechado mejor el mercado estadounidense. Pero mira, tú has dado la respuesta, Gustavo. Lo primero es que ese no era el escenario. En la ONU no era el escenario para hablar de eso. Eso él debió de hacerlo en la Organización Mundial del Comercio. O sea, que él se equivocó de escenario, lo primero. Y lo segundo es lo que tú dices, nosotros firmamos el Acuerdo de Libre Comercio aquí en el 2004. Sin embargo, yo visité el Departamento de Comercio, que se le llaman así a los ministerios en Estados Unidos, en el 2012. Y me dijeron, tú eres el primer dominicano que nosotros vemos en 4 años. En 8 años, porque aquí nadie viene, nosotros tenemos financiamiento para crear capacidades para que no exista esa gran diferencia. Del 2004 2012 nadie había ido. Nadie había ido, ninguna de República Dominicana. O sea que no ha habido un seguimiento, absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras exportaciones han quedado prácticamente estancadas, con muy poco crecimiento. Sin embargo, las importaciones desde Estados Unidos se han triplicado. Y desde Centroamérica también. Estamos inundados de productos centroamericanos. Por supuesto, o sea, ese es el problema. Nosotros no hemos
y el gobierno no ha facilitado ni ha creado las capacidades que necesita el sector privado para favorecerse de esos tratados de libre comercio. Al contrario, yo creo que tendremos grandes oportunidades. Este es de los pocos países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, tratado de libre comercio con Europa y tratado de libre comercio también con Asia. Entonces, nosotros tenemos grandes oportunidades, o no tratado de libre comercio, pero sí en el caso de Asia. ¿Por qué no se aprovechan esos escenarios? Por la falta de criterio, de sentido de lo que de lo que es realmente y se necesita para un desarrollo de la República Dominicana o del desarrollo de cualquier país. Esto no es venir. Hay productos, por ejemplo, que no lo producen en esos países, se producen aquí. Pero además la presidencia no es para estar administrando cuestiones e intereses políticos. La presidencia es para mirar más allá. Es para mirar más allá del corto plazo, es para mirar el mediano, para mirar el largo plazo, para establecer un plan de desarrollo que la República Dominicana realmente pueda decir, ya, estamos brincando las barreras de su desarrollo, estamos camino hacia un desarrollo sostenible. Un presidente no es manejar, no es decir, dale tanto a este, dale tanto a aquello, yo le doy tanto. No, eso no es, esas son las pequeñeces con que se maneja, y eso lo han hecho siempre todos los presidentes dominicanos. Aquí tiene que ir un presidente no a pensar en esta generación, tiene que ir un presidente a pensar en las futuras generaciones, a hacer los grandes cambios que necesita el país. Y desgraciadamente, eso no es lo que tenemos hoy. Don Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que estaba muy ocupado en su agenda, hizo un alto para estar con nosotros. Siempre tenemos el tiempo para ustedes. Y se lo agradecemos muchísimo. Amigas, amigos, no se vayan, que hay mucho más en Acento TV.